¡Grita!, fue lo que dijo uno de ellos mientras la agarraba por las caderas. El segundo ya se estaba desabrochando el cinturón, el tercero empezó a grabar, y el cuarto cerró la puerta detrás de ellos. No sabían quién era ella. No les importaba, estaba sola, mojada, acorralada. Iban a violarla hasta que 60 segundos después uno estaba sangrando, uno estaba llorando, uno estaba inconsciente y otro corría por su vida porque la mujer a la que acababan de intentar violar era una Navy SEAL. Y cuando llegaron los policías militares, ella ya estaba vestida tranquila, sosteniendo las pruebas, mientras ellos suplicaban que alguien los escuchara. Antes de mostrarte cómo todo se derrumbó a su alrededor, suscríbete, dale like y deja un comentario diciendo: ¿desde dónde nos ves? Porque esto no fue solo una neutralización, fue una auditoría. La comandante Riley King bajó de la furgoneta de transporte con una sola bolsa de lona y sin escolta. El tipo de llegada que no atraía miradas, a menos que estuvieras entrenado para notar a las personas que intentan no ser notadas. El anexo de entrenamiento conjunto estaba en el extremo más alejado de la base como una ocurrencia tardía. Edificios de hormigón, señalización descolorida, focos que hacían que todo pareciera más frío de lo que era. El lugar funcionaba a base de rutina, rango y repetición. Y debajo de eso, si los informes eran correctos, funcionaba con algo más. El oficial de guardia la recibió en la puerta con una carpeta y una sonrisa un poco demasiado ansiosa. Señora comandante King, bienvenida. Sus alojamientos están listos y el coronel la espera a las 0700 para una reunión. Riley asintió una vez cortés pero inescrutable. Allí estaré. El oficial miró el distintivo de rango en su uniforme y luego apartó la vista rápidamente como si no quisiera mirar demasiado tiempo. La mayoría hacía eso cuando no estaba segura del tipo de oficial con el que trataba. Riley no era llamativa. No se comportaba como alguien que esperaba ser saludada. Se comportaba como alguien que no necesitaba el recordatorio. Las órdenes oficiales en su bolsillo decían: supervisión temporal, preparación e integración de combate, interservicios. El tipo de asignación que sonaba lo bastante aburrida como para parecer segura, envuelta en suficiente lenguaje burocrático, como para que el personal subalterno dejara de hacer preguntas. Sobre el papel, estaba allí para observar estándares de entrenamiento, ofrecer recomendaciones y asegurar que se siguieran los protocolos conjuntos. Esa no era la razón por la que la habían enviado. El segundo juego de órdenes, las que no mostraba a los guardias de la entrada, estaban selladas en una carpeta dentro de su bolsa papel grueso, con marcas que hacían que los comandantes de base encontraran de repente razones urgentes para salir de sus propias oficinas. Esas órdenes no mencionaban entrenamiento, mencionaban clima de mando, mencionaban patrones, mencionaban incidentes no reportados, traslados informales y ese tipo de salidas silenciosas que no dejan ningún rastro de papeleo. Alguien había estado empujando a mujeres fuera sin empujarlas técnicamente. Riley ya lo había visto antes. Bases distintas, uniformes distintos, el mismo modelo. Los depredadores no necesitaban permiso, solo necesitaban un sistema que mirara hacia otro lado. Mientras seguía al oficial de guardia por el pasillo hacia el área administrativa, los ojos de Riley se movían sin que ella lo pretendiera. Señales de salida, ángulos de cámaras, esquinas ciegas, la distancia entre puertas, el ritmo de los pasos detrás de ella. Los contaba como respiraciones. 1, 2, 3 hasta saber exactamente quién caminaba dónde y si estaba solo. Viaje largo, intentó comentar el oficial. Lo suficiente, respondió Riley. Él se rió como si fuera una broma. Bueno, al menos aquí está tranquilo. Riley no contestó. La tranquilidad nunca era una garantía. La tranquilidad solía ser una advertencia. Su oficina temporal ya estaba preparada, un escritorio básico, un portátil asignado. Una tarjeta de acceso con niveles superiores a los que la mayoría de los capitanes del anexo había tenido jamás. Incluso alguien había dejado una caja de cápsulas de café como gesto de bienvenida, como si la cafeína pudiera hacer que esta misión fuera normal. Riley dejó su bolsa en el suelo y la abrió. La carpeta sellada estaba arriba exactamente donde la había colocado. Despegó la cinta con precisión lenta y la abrió.
Dentro había una sola página en la parte superior nítida y definitiva, solo para ojos autorizados, autoridad. Acción inmediata autorizada en caso de incidente de clima. No se requiere notificación previa. Riley la leyó una vez, luego la leyó de nuevo porque nunca confiaba en nada que pareciera demasiado limpio. Cerró la carpeta, la deslizó de vuelta en la bolsa y la cerró con llave. Fuera de la ventana podía ver a los reclutas moviéndose por el patio riendo, empujándose cargando equipo, actuando como si el mundo fuera simple. La mayoría eran buenos. La mayoría estaba allí para trabajar. Pero a Riley no la enviaron a cruzar el país por la mayoría. La enviaron por los que creían que podían hacer lo que quisieran cuando las luces estaban bajas y las cámaras fuera de servicio por mantenimiento. Y todavía no sabían que ella estaba allí. El ala de recuperación del complejo de entrenamiento estaba escondida detrás de los barracones principales, medio renovada y mal iluminada. Su distribución era una mezcla de baldosas antiguas y paneles de yeso nuevos, como si la base no pudiera decidir si derribarlo o fingir que estaba bien. El pasillo de entrada todavía tenía una placa de latón en la puerta de hace 3 comandantes. Nadie usaba esa puerta a menos que fuera necesario. Nadie se quedaba allí sin motivo. A Riley King no le gustaba quedarse. Prefería moverse, revisar su entorno y luego desaparecer. Esa noche, como todas las noches desde que llegó, eligió el ala de recuperación a propósito. Ya era fuera de horario. No había clases de entrenamiento, ni simulacros, ni citas de terapia deportiva. Silencio casi vacío. Aquel lugar era un resto de otra época construido durante un pico de financiación que nunca duró lo suficiente como para terminar las mejoras. Por dentro la instalación estaba dividida en segmentos funcionales, una sala de inmersión en agua fría, una cámara de vapor en cápsula, viejas estructuras de fisioterapia y una hilera de pasillos de vestuarios de género neutro que apenas cumplían los estándares modernos. Las paredes estaban pintadas de un beige apagado. Los espejos tenían grietas en las esquinas. Una luz del techo en la sala de inmersión parpadeaba. No de forma constante, pero sí lo suficiente para irritar. En el papel la instalación tenía cámaras. En la práctica o estaban esperando repuestos, o en evaluación, o convenientemente orientadas, lejos de donde las cosas solían pasar. Riley avanzó por el pasillo con la toalla sobre un brazo y la bolsa de gimnasio en la otra mano. No estaba allí para entrenar. Estaba allí para observar. Ese lugar había aparecido en la carpeta sellada bajo 3 viñetas vagas. Horas sin supervisión, múltiples traslados no punitivos, incidentes posteriores al turno que requerían consejería. Nada criminal, nada ruidoso, solo patrones. Redujo el paso al pasar junto a los casilleros. Había una marca tenue de rosadura en la base de una pared. Parecía el rastro de un talón atrapado contra el azulejo, quizá en un forcejeo demasiado leve para ser concluyente. Pero no era lo único. Vio una puerta de cubículo cerca del final de la fila. La cerradura estaba claramente rota. El pestillo quedó trabado en posición abierta. Se arrodilló para mirarla de cerca. Marcas de herramienta forzada. No reciente. Encima de la entrada a la cámara de vapor, habían pegado un cartel de papel. Fuera de servicio. No usar. Mantenimiento programado. Solo que el papel estaba nuevo, rígido los bordes, ni siquiera estaban curvados. Ese cartel no había sido castigado por semanas de humedad. Lo habían impreso hoy. Y en el banco de madera junto a los ganchos del equipo, alguien había tallado una frase con una llave o un cuchillo. El mensaje era grosero, no obsceno, pero amargo. No debió llorar si no quería atención. No era graffiti. Era una advertencia que alguien había dejado disfrazada de burla. Riley se quedó inmóvil un largo momento. Había lugares así en todas las bases. No malditos, no malvados, solo ignorados el tiempo suficiente como para que los depredadores establecieran sus propias reglas allí. Sin cámara, sin cadena de custodia, con la dosis justa de negación plausible para sobrevivir a las quejas. Dejó la bolsa sobre el banco. La toalla quedó doblada con precisión, las botas alineadas en ángulo recto con el borde. Todo lo que hacía era deliberado, no por ritual, sino por preparación. El aire del pasillo olía limpio, pero algo estaba mal, demasiado estéril, como si el lugar
hubiera sido fregado por alguien que no estaba limpiando, sino borrando. Inclinó la cabeza y escuchó. Pisadas lejanas demasiado tenues para rastrear de esas que aparecen y desaparecen justo más allá de las esquinas. Y luego nada. Riley exhaló una sola vez y entró en la sala de inmersión fría, dejando que la puerta se balanceara detrás de ella. No la cerró del todo, solo lo suficiente. No se quedaría mucho, solo lo necesario para que la vieran. Solo lo necesario para que quien estuviera observando pensara que esa noche era rutina porque iba a dejar que la trampa se armara sola. Se hacían llamar la cuadrilla del mediodía, aunque nadie fuera de su círculo. Lo decía con cariño. El nombre venía de su costumbre de entrenar a mitad del día, cuando la mayoría todavía se recuperaba de los ejercicios matutinos o se preparaba para las rotaciones de la tarde. No era tradición, era cálculo. Esa franja les daba control del ala de recuperación del gimnasio auxiliar y de los pasillos de vestuario sin interferencias. Eran 4, aunque solo 3 solían estar a la vista. El cabo Ellis Bray era el líder no oficial. Alto, pulcro, y se movía con la misma arrogancia fácil de un folleto de reclutamiento. Bray podía encantar para meterse en una discusión y luego salir de las consecuencias. Sus evaluaciones siempre se leían bien. Sus instructores siempre usaban la palabra potencial, pero sus compañeros usaban palabras más bajas, más cautelosas. Imbécil, presión, ten cuidado. El soldado de primera clase Tanner Ruiz era su sombra. De complexión más gruesa, cuerpo de boxeador, rápido para reírse de los chistes de Bray, y aún más rápido para saltar cuando le daban la señal. Ruiz era de los que nunca necesitaban mandar, porque hacía tiempo habían decidido que era más fácil quedarse detrás de otro y empujar. El especialista Max Dorr era distinto. Energía nerviosa, mirando esquinas todo el tiempo, el tipo que se reía un poco demasiado fuerte y un poco demasiado tarde. No estaba tan comprometido como los otros, pero aún así seguía. Del tipo que llamaría broma a algo incluso cuando nadie más se reía. Y luego estaba el sargento de personal Jerome Mays, que no siempre aparecía con ellos, pero siempre sabía dónde estaban. Mays tenía antigüedad, acceso y autoridad. No se ensuciaba las manos. Pero la gente escuchaba cuando decía, los chicos son chicos. O si no hay informe, no hay incidente. Era el encargado de limpiar el borrador. Ese mismo día, más temprano, habían estado destinados cerca del parque de vehículos, donde nuevas reclutas femeninas recibían instrucción de mantenimiento. Riley pasó por allí mientras supervisaba una revisión logística, incluso con uniforme, y sin mostrar rango lo vio ocurrir. Bray se apoyó en un cofre de herramientas con la voz baja pero cortante. «Oye, recluta, ¿por qué no limpias esta llave como limpias tú?» No terminó la frase no por culpa, sino porque otro suboficial pasó cerca. La chica no dijo nada. Solo apretó la llave con más fuerza y se apartó 2 pasos. Lo suficiente para entender su lugar. Lo suficiente para no empeorar las cosas. Riley observó sin parpadear. No lo detuvo. No se interpuso. Simplemente añadió el nombre de Bray al registro mental que llevaba construyendo desde el primer día. Más tarde, en la fila del comedor, Ruiz murmuró un comentario grosero a una soldado que alcanzaba los utensilios. Ella se tensó pero no dijo nada. Riley estaba sentada 3 filas más atrás bebiendo café. Bray le dio un codazo a Ruiz y se rió como si fuera inofensivo. Dorr también rió, pero miró por encima del hombro al hacerlo nervioso, comprobando si había testigos. No los había, al menos no oficiales. Así funcionaba siempre. Las bromas, el amontonamiento en los vestuarios, las grabaciones que nunca llegaban a la cadena de mando. Nada explosivo, solo lo suficiente para inquietar. Solo lo suficiente para enseñarles a las mujeres que si algo llegaba a pasar, ya estarían solas. Riley no necesitaba una cámara. Sabía leer patrones. No eran el primer grupo de ese tipo que auditaba. Pero tal vez serían los primeros lo bastante estúpidos como para tocar a alguien como ella. Riley mantuvo sus movimientos deliberadamente ordinarios. Ese era el truco para operar dentro de la rutina de otros. No te anunciabas como un problema. No tensabas el edificio siendo la persona ante la que todos de pronto tenían que comportarse.
Dejabas que la gente mostrara quién era cuando creía que nadie importante estaba mirando. El ala de recuperación estaba casi vacía esa noche, como siempre después de apagar las luces. Un par de voces lejanas resonaron cerca del gimnasio auxiliar, y luego se desvanecieron. El edificio volvió a su silencio habitual. Conductos de aire zumbando baldosas, enfriándose bajo la luz fluorescente, el leve olor químico del desinfectante, que nunca lograba cubrir del todo el aroma más antiguo que había debajo. Riley avanzó por el pasillo de los vestuarios con la bolsa en la mano y la toalla doblada sobre el antebrazo. No estaba allí para entrenar. Estaba allí para confirmar algo que sospechaba desde que vio el mensaje tallado en el banco. Pasó otra vez junto a la cerradura rota, se detuvo y la observó como se mira una puerta que alguna vez fue forzada y nunca reparada del todo. El pestillo seguía mal alineado. La placa metálica alrededor estaba deformada. Alguien había presentado una solicitud de mantenimiento en algún momento. Alguien la había cerrado sin arreglar nada. Eso importaba. Riley giró hacia el pasillo de cambio, el de los cubículos estrechos y los bancos viejos. Mantuvo una postura relajada lo bastante casual como para que si alguien entraba y la veía, pareciera cualquier otra oficial tomando una ducha tardía o enjuagándose, nada que gritara autoridad, nada que hiciera reconsiderar a los depredadores. Dejó la bolsa en el suelo y dobló la toalla como siempre. No perfecto, no obsesivo, solo listo. Se quitó la parte superior y la colgó con cuidado. Luego tomó sus artículos de aseo lenta y controlada, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y entonces lo oyó. La puerta al fondo del pasillo se abrió. No el crujido suave y respetuoso de alguien entrando con cautela. Un golpe seco, botas decididas sobre el azulejo, 4 pares. No intentaban ser silenciosos. No lo necesitaban. El ala de recuperación pertenecía a quien decidiera que así fuera. Riley no se giró de inmediato. No se apresuró. No buscó su ropa. Solo escuchó y lo siguió por el sonido. Distancia, peso, ritmo. 1 se quedó cerca de la puerta. 2 avanzaron. 1 se desvió a la izquierda hacia los casilleros bloqueando. «Mira lo que tenemos aquí», dijo la voz de Bray casual, divertida, como si hubiera encontrado a un perro callejero en el patio equivocado. Riley se giró entonces despacio con el rostro neutro, el cabello aún húmedo de antes, la mirada firme. Bray estaba al frente con las manos en los bolsillos como si paseara por un centro comercial. Ruiz estaba a su lado, los hombros echados hacia adelante, con una energía voraz en la postura. Durr se quedó atrás, medio sonriendo, medio mirando hacia la puerta como si ya estuviera pensando en la negación plausible. El cuarto era una cara nueva, otro recluta más joven, apostado cerca de la entrada como si fuera seguridad. Los ojos de Bray bajaron y luego volvieron a subir. Su sonrisa se ensanchó. «Oh», dijo en voz baja como complacido. «Estás sola». Ruiz resopló y dio un paso adelante. «¿Qué te dije? Fuera de horario es cuando se les olvida que están en la base». Riley no se movió. No se cubrió. No se encogió. Les permitió ver exactamente lo que querían ver, una mujer superada en número en un edificio silencioso. Y los vio confundir su quietud con miedo. Bray inclinó la cabeza fingiendo amabilidad. «¿Sabes? No te había visto por aquí». La voz de Riley fue pareja. «No estoy perdida». Ruiz se rió lo bastante fuerte como para que rebotara en los azulejos. «Dice que no está perdida». Bray dio otro paso, cerrando el espacio como si fuera su derecho. «Este ala es básicamente nuestra por la noche», dijo. «Nadie entra aquí a menos que nosotros lo permitamos. ¿Entiendes?» El cuarto tipo junto a la puerta soltó una risita, y la sonrisa de Durr se tensó, como si no estuviera seguro de si debía disfrutarlo. Los ojos de Riley se desviaron una vez hacia la puerta, las salidas, las distancias. Ya tenía sus posiciones mapeadas. Podía neutralizarlos en menos de 10 segundos si lo necesitaba. Pero no lo hizo. Todavía no. La sonrisa de Bray se volvió más afilada. «Sabes, si gritas aquí dentro nadie te oye. Las paredes son gruesas, las tuberías hacen ruido. Lo probamos». Ruiz se inclinó, la voz baja y sucia. «Grita». Las palabras cayeron como una bofetada, pensadas para provocar, para humillar,
para sacudirla hasta forzar una reacción. Riley no pestañeó. Sostuvo la mirada de Ruiz como se sostiene un blanco a través de una mira, serena sin parpadear, ya decidiendo. La mano de Bray se alzó y en ella había un teléfono. La luz de la cámara se encendió dura y blanca. Lo apuntó hacia ella como un arma. Sonríe, dijo. Asegurémonos de que los chicos vean lo que pasa cuando te metes en nuestro espacio. Dor rió, pero sonó forzado. Bray, quizá... Bray ni siquiera lo miró. Cállate. Riley observó el teléfono, el reflejo de la luz en el espejo detrás de ellos, el modo en que los dedos de Ruiz temblaban como si estuviera listo para agarrar la forma en que el cuarto tipo se acomodaba junto a la puerta preparado para impedir que alguien saliera. Ya podía sentir la forma de su plan. No era al azar, estaba ensayado. Su voz cortó el pasillo baja y definitiva. «Apágalo». Bray parpadeó como si no estuviera acostumbrado a que le hablaran así. Luego sonrió aún más. O que Riley no elevó la voz, no amenazó, no adoptó una postura, simplemente dijo la verdad. O vas a pasar el resto de tu vida explicando este momento. Ruiz bufó. ¿Quién demonios crees que eres, Bray? Volvió a acercarse el teléfono aún en alto, la cámara grabando. Creo que está a punto de aprender lo que pasa cuando no respetas la cadena de mando. Los ojos de Riley permanecieron fijos en los suyos. Entonces aprende esto, dijo, y Ruiz se lanzó hacia ella. Ruiz no dudó. Su mano avanzó con una confianza practicada. Los dedos se cerraron sobre el hombro desnudo de Riley, como si lo hubiera hecho una docena de veces antes. Ese fue su error. En el instante en que hubo contacto, el cerebro de Riley pasó de vigilancia pasiva a intervención directa. No reaccionó con emoción. Reaccionó con procedimiento del mismo modo que al despejar complejos en el norte de Siria, del mismo modo que al neutralizar insurgentes, armados en sótanos sin respaldo. Su mano izquierda se disparó hacia arriba, no para abofetear ni empujar, sino para bloquear. Atrapó la muñeca de Ruiz con precisión quirúrgica, los dedos hundiéndose en la articulación en la base del pulgar. Ruiz no comprendió lo que pasaba, hasta que el codo derecho de Riley se estrelló contra el costado de su cuello, en un arco corto y brutal. El golpe cayó justo por encima de la clavícula, apuntando al plexo braquial donde los nervios se agrupan como una central telefónica. Su cuerpo se tensó, las rodillas le flaquearon. Antes de que pudiera caer, ella giró el brazo atrapado, lo sacó de equilibrio, y estampó su pecho contra el borde del banco. No una vez, dos. Se desplomó al impactar jadeando. El aire se le fue del cuerpo. Bray retrocedió de manera instintiva, el teléfono en su mano, inclinándose. La grabación en vivo continuó capturando el cuerpo de Ruiz arrugado sobre el azulejo. Riley de pie sobre él, descalza, firme, con la mirada clavada en la siguiente amenaza. Dor se quedó paralizado. Ni una palabra ni un sonido. No tenía idea de qué hacer, pelear, huir, hablar. Riley no le dio tiempo a elegir. Tú, dijo, fijando los ojos en él. Da un paso atrás. Manos donde pueda verlas. Dur obedeció antes de procesar la orden. Abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. Bray ya se estaba recuperando. La rabia le torció el rostro, el ego sangrando hacia el pánico. Se lanzó hacia ella no con técnica, sino con instinto. El tipo de embestida que hace un hombre cuando todavía cree que la fuerza equivale a dominio. Riley se deslizó hacia un lado. Su hombro pasó a 1 centímetro del pecho de ella, y cuando él tropezó, ella le agarró la parte trasera del cuello del uniforme. Su rodilla derecha subió y se hundió en la parte baja de su abdomen, cortando su impulso. El teléfono cayó al suelo con un golpe seco. La pantalla quedó encendida aún grabando. Bray se dobló tosiendo, jadeando por un aire que no llegaba. Ella no continuó el ataque. No hacía falta. El sonido de 2 hombres estrellándose en menos de 10 segundos reescribió toda la habitación. El cuarto hombre junto a la puerta, joven, apenas sin barba, se quedó paralizado. Nunca esperó que fuera así. Nadie lo hizo. Riley giró la cabeza lentamente hacia él, calmada, precisa, sin alzar la voz. «Aléjate de la puerta». Retrocedió de forma automática con los dedos en alto. «Yo
Yo no me importa. Ella miró el suelo Ruiz jadeando. Bray aún doblado, el rostro pálido y cubierto de sudor. Dor inmóvil como un ciervo bajo los faros, el aire espeso con jabón químico y el agudo matiz metálico de la sangre, donde la boca de Ruiz se había partido contra el borde del banco. Ninguno se movió. ¿Creen que estoy aquí por accidente?, preguntó ella con la voz igual de serena. No respondieron. No podían. Caminó hasta el teléfono en el suelo, lo recogió y miró la pantalla. El punto rojo seguía parpadeando. Tocó una vez para guardar el archivo. Ruiz gimió detrás de ella. Bray volvió a toser. Dor parecía a punto de vomitar. Creían que estaban grabando un trofeo. Acababan de documentar un delito, y Riley acababa de recoger su primera prueba. Bray finalmente se enderezó, pero la fanfarronería había desaparecido. Apretó la mandíbula, los ojos húmedos, una mano en el estómago. Parecía más pequeño ahora, no solo por el dolor, sino porque la ilusión se había roto. Ruiz no se había movido desde que se estrelló contra el banco, seguía gimiendo, intentando respirar. El cuarto hombre joven, torpe y aterrorizado, permanecía apostado junto a la puerta como un marcador en la escena del crimen de otro. Solo Dor seguía de pie en un punto intermedio entre luchar y huir. El sudor se acumulaba en su frente. El puño se le cerraba, pero sin convicción. Riley dio un paso adelante. «Inténtalo», dijo en voz baja. Eso lo quebró a él. Dor salió disparado hacia la salida, puro pánico en movimiento, pero no fue lo bastante rápido. Ella se desplazó de lado, le atrapó la muñeca a mitad de la carrera y usó su propio impulso para girarlo contra la pared. No fue fuerte ni dañino, solo controlado la fuerza justa para aplastar sus instintos y dejarlo inmóvil. «Manos visibles», ordenó. Dor obedeció al instante, las palmas contra la pared, el pecho subiendo y bajando a trompicones. Bray encontró la voz entonces. «Estás muerta», gruñó. «¿Crees que esto va a terminar bien para ti?» Ella se volvió. «¿Tienes idea de quién soy?» Bray alzó la voz intentando recuperar la fanfarronería perdida. «Acabas de agredir a Marines. Te voy a enterrar con la cadena de mando». «No tienes una cadena», interrumpió Riley serena como el acero. «Tienes una correa. 2 días atrás leí tu expediente de servicio», continuó dando un paso más cerca. 3 solicitudes de traslado de subordinadas, 2 quejas de mando marcadas como informales, y un incidente tan censurado que lo único que queda es una fecha y el tamaño del archivo. Él parpadeó, tragó saliva. «Fui enviada a evaluar la cultura de esta base», dijo Riley, «pero acabas de darme algo mejor que una evaluación». Se volvió hacia Dor. «Retrocede despacio». Él lo hizo centímetro a centímetro. Las piernas le temblaban. Ella miró al cuarto hombre aún cerca de la puerta. «Tú, ¿cómo te llamas?», él tartamudeó. ¿Qué nombre, rango ahora?» «Soldado Mitchell, señora». «Mitchell», repitió ella. «Vas a salir de esta habitación. Vas a contactar al oficial de guardia y decirle que hay un incidente de clima en el ala de recuperación que requiere presencia inmediata de seguridad y notificación a la cadena de mando». Él la miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué digo que pasó?» Ella pasó junto a él sin responder, calmada, controlada. «Diles», dijo, «que 3 hombres acaban de aprender lo que ocurre cuando confunden a un operador con una víctima». Luego se agachó y recogió de nuevo el teléfono de Bray, aún grabando, aún documentando cada segundo, cada amenaza, cada palabra. Bray se dejó caer contra los casilleros. Ruiz gimió desde el suelo, una mano sin sujetarse las costillas. Dor se sentó en el banco con la mirada vidriosa, la espalda recta como alguien esperando sentencia. Habían intentado acorralarla. Ahora estaban sentados en su propia trampa, envueltos para regalo, documentados, preservados en un cristalino 1080p. Y la única que no temblaba era ella. Lo primero que oyeron fue el sonido de botas golpeando con fuerza contra el azulejo. El eco fue seco, pesado, moviéndose rápido. Luego la puerta del pasillo se abrió de golpe con un estruendo metálico, y entró el suboficial de guardia seguido por 2 miembros de seguridad de la base, ambos armados pero aún sin desenfundar. El soldado Mitchell había hecho exactamente lo que se le ordenó.
Riley no se inmutó. Permaneció exactamente donde estaba, tranquila, serena, y muy deliberadamente sin tocar a ninguno de los hombres que ahora yacían abatidos o sacudidos a su alrededor. Bray estaba apoyado contra los casilleros, el pecho subiéndole demasiado rápido. Ruiz estaba sentado contra el banco, un brazo inerte. Dor parecía querer desaparecer por completo. El suboficial de guardia evaluó la escena y dudó. Tenía más de 40 años de experiencia, pero no estaba curtido para algo así. 2 hombres fuera de combate, una mujer de pie, sin gritos, sin armas visibles, pero la tensión lo golpeó como el calor de un motor abierto. «Todos quietos», ordenó. «Nadie se mueva». Bray reaccionó de inmediato. «Ella nos atacó», dijo demasiado rápido, demasiado alto. «Entramos y ella se lanzó. A Ruiz lo estampó contra el banco». «Dios, mírenlo, Ruiz». Gimió como si la señal estuviera ensayada. Bray señaló con el dedo. «Ni siquiera está asignada aquí. Es una contratista o algo así. Agredió a marines en una instalación del gobierno. Tenemos que detenerla ahora mismo». El agente de seguridad de la izquierda dio un paso al frente, una mano cerca del cinturón, la radio ya en la otra. «Señora», dijo con cuidado, «voy a necesitar que retroceda y...» «Riley, es Riley», dijo Riley. Su voz no se elevó, pero cortó la habitación como un interruptor. El agente se quedó congelado a mitad del paso. Riley metió la mano en el montón de ropa doblada y sacó la pequeña cartera negra con su identificación. Sin vacilación, sin miedo, solo procedimiento. La abrió y la sostuvo a la vista. Comandante Riley King. Supervisión de Operaciones Especiales de la Armada de los Estados Unidos. Nivel de autorización Tango 5. Órdenes selladas refrendadas por el Comando del Grupo Naval bajo Directiva de Revisión de Clima del OSD, Inspección Activa Temporal. El suboficial avanzó y tomó la credencial de su mano. La abrió, la volvió a abrir, y luego miró el pequeño sello de lámina dorada incrustado detrás de la línea de autorización. Su rostro cambió lentamente, como el de un hombre viendo cómo todo su turno se reescribía en tiempo real. Murmuró algo en voz baja. Bray volvió a alzar la voz. «Está mintiendo. Ni siquiera...» «No está mintiendo», dijo el suboficial ahora mucho más despacio. Miró a los agentes. «Armas abajo. Todos ustedes retrocedan». El equipo de seguridad se tensó. La tensión volvió a cambiar, pero esta vez alejándose de ella. Riley giró la pantalla del teléfono hacia ellos y pulsó reproducir. La grabación que Bray había iniciado mostraba exactamente lo que él no esperaba que mostrara: 4 hombres entrando, bloqueando salidas, usando insultos, lanzando amenazas. Ruiz alcanzándola tras la advertencia, su mano sobre ella, y luego la neutralización. «El video está sin editar», dijo ella. Marca de tiempo intacta, batería continua. Bray abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El suboficial le devolvió la credencial a Riley con cuidado y luego se volvió hacia los demás. Su tono bajó un registro entero. «Cabo Ellis Bray, especialista Dor Soldado Ruiz. A partir de este momento quedan detenidos por intento de agresión a una oficial superior, vigilancia no autorizada y conducta impropia de un marín de los Estados Unidos. No hablen a menos que se les hable. No se muevan sin instrucción». Ruiz intentó protestar, pero su voz se quebró en una tos. Dor simplemente se hundió más. Riley dio un paso al frente y miró al suboficial. «Hay una carpeta sellada en mi oficina», dijo. «Contiene el contexto operativo completo de mi asignación aquí. Tráigala. Llévela al comandante de la base. Márquela como urgente». «Sí, señora». Ella recorrió la habitación con la mirada una vez más. El guardia de la puerta, Mitchell, había desaparecido por el pasillo, probablemente por miedo. No lo culpaba. Había visto cadenas de mando enteras colapsar más rápido que esto cuando aparecía el nombre equivocado en una credencial. Bray volvió a hablar, ahora débil. «Nos tendiste una trampa». Riley lo miró tranquila, distante. No dijo. «Ustedes se expusieron solos. Yo solo apreté grabar». El silencio en el ala de recuperación había cambiado. Ya no era tensión, era comprensión. Fría absoluta, del tipo que cae sobre cada hombre aún en pie, sobre cada aliento que todavía no se dice.
Riley King no alzó la voz ni proclamó nada más de lo necesario. El momento ya se había declarado por sí solo. El suboficial superior, el sargento mayor Grayson, llegó 3 minutos después de que se diera la orden de detención. Era de hombros anchos, con canas en las sienes, cargando el cansancio de 20 años de servicio. Pero en cuanto cruzó esa habitación, se detuvo como si hubiera entrado en un recuerdo. Escaneó la escena: una mujer erguida, 3 hombres sentados, tirados, o jadeando un teléfono reproduciendo en bucle. Sus ojos se entrecerraron. Informe, dijo. El suboficial de guardia dio un paso al frente. Intento de agresión, señor, contra la comandante King. Los 3 quedaron detenidos. Grabación recuperada. Autorización de mando confirmada. Los ojos de Grayson se posaron en Riley. Su voz bajó un poco. Comandante King. Ella asintió una sola vez y le entregó su cartera de identificación. Sin dramatismos, solo protocolo. Él la abrió y se detuvo. El silencio se alargó, no porque no entendiera, sino porque entendía demasiado bien. Grayson giró la credencial comprobando el código incrustado. El nivel de autorización estampado en la segunda página no era solo inusual, era peligroso. El tipo de autorización que no correspondía a asignaciones temporales. ¿Quién la envió?, preguntó en voz baja. Riley respondió sin parpadear. Mandato de inspección de la División de Directivas del OSD bajo subautoridad del Título 9. Mis órdenes están selladas en la carpeta que ahora tiene el comandante de la base. La boca de Grayson se movió una vez. No salió ningún sonido. Luego asintió lentamente y le devolvió la credencial con ambas manos. Señora. Ella la aceptó. Detrás de él los agentes de seguridad se habían quedado inmóviles. Uno de ellos, el más joven, se dio cuenta de que casi había desenfundado contra una oficial de nivel SEAL, operando con autoridad de supervisión de clima. Su mano tembló una vez cerca del cinturón, y luego quedó completamente quieta. Riley se volvió hacia los detenidos. Los cargos son los siguientes, dijo, con tono factual. Intento de agresión a una oficial superior, grabación ilegal de una integrante del servicio en estado de desnudez. Conducta amenazante en una instalación federal, conspiración para cometer agresión y uso indebido de una instalación de entrenamiento restringida fuera de horario. Bray abrió la boca, pero ella no le dio espacio para hablar. La grabación tiene marca de tiempo. El registro de seguridad del edificio muestra su entrada. El testimonio de un testigo confirma la coordinación. Su propio teléfono contiene el video. Ya nadie discutía. Ruiz apoyó la cabeza contra el banco con los ojos cerrados. Dorr parecía a punto de llorar. Para evitar la contaminación de pruebas, continuó Riley. Estos 3 quedarán en aislamiento administrativo a la espera de la revisión del mando. Sus dispositivos personales, casilleros y mensajes serán sellados y revisados por sistemas forenses dentro de las próximas 24 horas. Grayson asintió. Lo autorizaré. Notificación a la cadena de mando. Ya hecha. El coronel sabe que usted está en la base. Solo no sabía por qué. Lo sabrá, respondió ella. Miró a Dorr. Sabe qué ocurre cuando las investigaciones empiezan con órdenes selladas y terminan con pruebas digitales. Él no respondió. No se entierran, dijo ella. Se auditan. Dio un paso atrás hacia el centro de la sala. No caminaba en círculos ni adoptaba posturas. Simplemente completaba una lista de verificación en su cabeza. La misma lista que había usado en Fallujah para limpiar un depósito de armas. La misma que había usado en Níger para identificar a un comandante avanzado corrupto que creía que el silencio equivalía a seguridad. No parecía venganza. Parecía que el papeleo por fin se había convertido en un arma. Y ahora el sistema no podía fingir que no había visto lo que acababa de ocurrir. No tomó mucho tiempo. Para cuando Grayson y el equipo de seguridad escoltaron a Bray, Ruiz y Dorr hacia el ala de retención flanqueados esposados, y en silencio los susurros ya habían comenzado. No de la forma ruidosa y viral en que suelen propagarse los rumores. No en los barracones, ni en el comedor, sino en los espacios más silenciosos. Los alojamientos compartidos donde las soldados jóvenes,
se pasaban la noticia con miradas las escaleras vacías, donde una mujer le dijo a otra: «Pasó». ¿Verdad? Por fin, la sala de comunicaciones donde un cabo del turno nocturno se detuvo en su descanso para escribir discretamente a alguien del área legal. A las 03:00, 4 marines en unidades distintas ya habían presentado declaraciones informales en la bandeja anónima de recepción recién abierta. A las 04:00, una de ellas reenviaba un archivo marcado como evidencia de video inutilizable, un archivo que había borrado antes y que había logrado recuperar. Tenía una marca de tiempo de hacía 5 semanas. Mostraba el mismo pasillo, la misma ala, una mujer distinta, rostros distintos, pero la postura y el miedo eran idénticos. Riley no durmió esa noche. No lo necesitaba. En su lugar regresó a su oficina y sacó la carpeta sellada original de su bolsa. Abrió el portátil y empezó a cargar copias seguras del video del teléfono, su propio informe del incidente, y su primera directiva formal: activar el protocolo alfa de evaluación de clima, revisión inmediata de la cultura de la unidad y de la complicidad del mando. Para las 06:00, la pila de documentación ya estaba tomando forma. Había extraído los registros de informes de toda la base de los últimos 2 años, marcando cada queja informal que involucrara a Bray Ruiz o nombres relacionados. Luego comenzó a cruzar datos con solicitudes de traslado, exenciones disciplinarias y bajas no punitivas. Los patrones ya no eran vagos. Eran claros de forma alarmante. 6 Marines mujeres habían sido rotadas fuera en un plazo de 6 meses, tras reportar entornos de entrenamiento hostiles. 3 habían solicitado traslados, alegando problemas de salud mental después de ser asignadas a la rotación del escuadrón de Bray. Una, la soldado Salazar, había desaparecido de todos los registros activos tras una supuesta reasignación a Cuántico, una asignación que Riley no pudo confirmar por los canales oficiales. Esto no era comportamiento, era un proceso. Los depredadores habían sido protegidos no de forma directa, no mediante órdenes, sino con silencio, con negación plausible, con sistemas diseñados para retrasar, desviar y diluir la responsabilidad hasta que no quedara nada más que el papeleo que nunca se presentó. A las 07:00, cuando el sol empezaba a asomar por encima de la valla perimetral, Riley estaba de pie frente a la oficina del comandante de la base, con un expediente bajo el brazo que había crecido de una página a casi 5 centímetros de grosor. No llamó a la puerta. Dentro, el coronel Keating levantó la vista como un hombre que se preparaba para una llamada que nunca llegó. En su lugar, ella le tendió el expediente. «Esta es su gente», dijo sin rodeos. «Y esto es lo que han hecho». Él abrió la carpeta y se quedó mirando los nombres, las marcas de tiempo, las capturas de video. Luego, el color se le fue del rostro. «Esto todavía no es oficial», dijo con debilidad. «Lo será», respondió Riley. Las paredes del despacho parecieron cerrarse un poco. Afuera, en los barracones, la historia ya había cambiado. No era sobre ella. Era sobre lo que había ocurrido y sobre cómo por fin alguien lo había detenido. No hubo anuncios formales ni discursos, pero esa mañana, las mujeres de la base caminaban de otra manera, más erguidas, más silenciosas, como si esperaran ver si la corrección duraría, o si solo había sido el gesto aislado de una mujer contra una cultura demasiado acostumbrada a proteger a los suyos. Riley no estaba interesada en símbolos, estaba interesada en sistemas, y este estaba a punto de cambiar. El coronel Keating había envejecido 5 años en el transcurso de una sola reunión. El expediente que Riley dejó sobre su escritorio no gritaba ni amenazaba. Simplemente documentaba con marcas de tiempo, cadenas de custodia y quejas cruzadas la podredumbre que se había permitido extender bajo su mando. Y ese era el problema. No había habido un encubrimiento en el sentido tradicional. No hubo documentos triturados, ni sobornos, ni órdenes gritadas por teléfonos inseguros. Solo negligencia y la disposición silenciosa a creer que las cosas se estaban manejando en niveles inferiores. Un encogimiento de hombros desde el área legal, una charla informal de un jefe de departamento, un formulario de traslado firmado sin comentarios.
pero ahora todo estaba delante de él, unido por nombres, fechas y pruebas. Riley permaneció frente a él, la espalda recta, sin ira en el rostro, solo claridad. «Esto no es un incidente aislado», dijo. «Es un patrón habilitado por la falta de rendición de cuentas y tolerado por la inercia». Keating se pasó una mano por la mandíbula sin apartar los ojos de la carpeta abierta. «No lo sabía». «No preguntó», respondió ella. «Eso es peor». No había crueldad en su tono, solo precisión del tipo que se usa al desactivar un explosivo que ya ha matado gente. «¿Qué quiere de mí?», preguntó él por fin. Ella metió la mano en el bolsillo lateral y colocó un segundo sobre su escritorio más delgado, pero más pesado. «Autorización de acceso total», dijo, «a expedientes de personal, rotaciones de unidades, registros de entrenamiento, sistemas de mensajería interna y derivaciones a consejería, todos los formularios de reporte restringido, todas las respuestas a encuestas de clima, incluso las anónimas». Keating miró el sobre como si pudiera detonar. «¿Y si digo que no?». No terminó la frase. Asintió. «Claro que no diría que no». Riley sacó una lista de verificación preparada. «Quiero que se convoque una junta formal de revisión en 72 horas. Quiero entrevistas protegidas realizadas por oficiales de clima externos, no por personal local. Quiero que se reabran y reevalúen todas las denuncias de acoso sexual de los últimos 2 años, empezando por las marcadas como informales». «Entendido». «Quiero que se revisen los protocolos de notificación a la cadena de mando. Quiero que se congelen las asignaciones de mentoría. Quiero que el liderazgo de la unidad sea recertificado bajo estándares actualizados de supervisión conductual». Keating ni siquiera buscó un bolígrafo. «Sí, comandante. Y una cosa más», añadió ella. Él levantó la vista. «Quiero que esos 3 sean trasladados antes de que termine la semana. Ruiz, Bray, Dorr. No me importa a dónde vayan, pero no se quedan aquí. Si no son dados de baja deshonrosa por el Consejo de Corte Marcial, entonces que se pudran en una instalación que sepa exactamente lo que hicieron». Él tragó saliva con dificultad. «Hecho». Riley se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta y miró atrás. «Coronel». «Sí. Si sus oficiales no sabían de esto, es responsabilidad de ellos. Pero si lo sabían y no dijeron nada, los encontraré después». Keating asintió lentamente. «Le creo». Entonces ella salió, no con arrogancia ni dramatismo, sino con una calma definitiva. Afuera el patio de entrenamiento bullía con el inicio de la rutina matutina, filas de PT, formándose carros de equipo, retumbando cadencias, flotando desde pelotones cercanos. Riley pasó junto al comedor. Algunos miembros del servicio la vieron y bajaron la mirada. Otros miraron durante más tiempo. Un par asintieron. Nadie saludó. No por falta de respeto, sino porque entendían. Esta mujer ya no necesitaba reconocimiento para ejercer autoridad. Ella era la autoridad. No estaba allí para inspirar, estaba allí para auditar, y esa base acababa de ser corregida. Ahora es tu turno. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Castigar a los agresores de inmediato o exponer toda la estructura de mando que les permitió operar durante tanto tiempo? ¿Crees que los depredadores se detienen porque tienen miedo o solo cuando finalmente quedan expuestos? ¿Y debería el comandante de la base rendir cuentas también? Si esta historia te hizo sentir algo, dale like, suscríbete y asegúrate de activar la campana para no perderte ninguna de estas publicaciones. Compártela con alguien que todavía cree que el poder significa protección. Y ya que estás, mira el video en pantalla. Es otra historia que no olvidarás. Nos vemos mañana a la misma hora.